Hola a todos, yo soy Pau, les doy la bienvenida una vez más a Literary Compass. El tema del día de hoy es Oscar Wilde y tenemos como invitada de honor a mi abuelita. Su nombre es Marta, pero aquí todos le decimos Yayita o Yaya de cariño. A ella le encantan estos cuentos de los que vamos a hablar y que vamos a leer el día de hoy. Cuando yo era pequeña pasaba la mayor parte de los veranos y los fines de semana en casa de mis abuelos y todas las noches era de ley que llegaba mi Yayita, ya cuando yo ya estaba arropada y todo así lista para la hora del cuento, me preguntaba, ¿qué quieres que te lea, Pau? Y era una de dos, cuentos de Oscar Wilde o Mafalda. No podíamos terminar el relato sin echarnos a llorar. Me acuerdo que se nos quebraba la voz y le pasábamos el libro a la otra y lee tú, no, lee tú, yo no puedo. Quería compartir con ustedes esta experiencia. Es algo muy personal, algo muy bonito y realmente mi abuelita siempre le ha encantado todo esto que hago con los libros, de visitar las escuelas, de hablar sobre aquellos escritores que me gustan, de entrevistarlos. Quiero que forme parte del canal, quiero presentárselas, quiero que la conozcan y que escuchen un cuento de su viva voz. Así que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Espero que los disfruten mucho, esperamos sus comentarios en la parte de abajo y nada, así que lo que siguen a continuación son los cuentos. Muy bien, chicos. Sé que el video quedará un poco largo. Si lo que quieren es drama, vayan al minuto que aparece ahora en pantalla. Si no, quédense a escuchar el cuento completo. Es una obra de mis favoritas de los cuentos de Oscar Wilde. Y empieza. Todas las tardes al volver del colegio, tenían los niños la costumbre de ir a jugar al jardín del gigante. Era un amplio y hermoso jardín con un suave y verde césped. Brillaban aquí y allí lindas flores entre la hierba, como estrellas, y había 12 melocotoneros que en primavera se cubrían con una delicada floración blanca y rosada, y que en otoño daban hermoso fruto. Los pájaros posados sobre los árboles cantaban tan hechizeramente que los niños interrumpían habitualmente sus juegos para escucharlos. ¡Qué dichosos somos aquí!, se gritaban unos a otros. Un día volvió el gigante. Había ido a visitar a su amigo el ogro de Cornualles y vivía 7 años con él. Al cabo de los 7 años dijo todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada y decidió regresar a su castillo. Al llegar vio a los niños jugando en su jardín. «¿Qué hacéis aquí?», les gritó con voz agria, y los niños huyeron corriendo. «Mi jardín es mi jardín», dijo el gigante. «Todos deben entenderlo así, y no permitiré que nadie más que yo juegue con él». Lo cercó entonces con un alto muro y puso este cartel: «Prohibida la entrada. Se procederá judicialmente contra los transgresores». Era un gigante muy egoísta. Los pobres niños no tenían ahora sitio donde jugar. Intentaron hacerlo en la carretera, pero la carretera estaba muy polvorienta, toda llena de agudas piedras y no les gustó. Tomaron la costumbre de pasearse, una vez terminadas sus lecciones, alrededor del alto muro para hablar del hermoso jardín que había al otro lado. «¡Qué felices éramos ahí!», se decían unos a otros. Entonces llegó la primavera y en todo el país hubo pajaritos y florecillas. Solo en el jardín del gigante egoísta continuaba siendo invierno. Los pájaros, desde que no había niños, no tenían interés en cantar y los árboles olvidábanse de florecer. En cierta ocasión, una bonita flor levantó su cabeza sobre el césped, pero al ver el cartelón se entristeció tanto pensando en los niños que se dejó caer de nuevo en tierra, volviéndose a dormir. Los únicos que se alegraron fueron el hielo y la nieve. «La primavera se ha olvidado de este jardín», exclamaban. «Gracias a esto viviremos en él todo el año». La nieve extendió su gran manto blanco sobre el césped y el hielo pintó de plata todos los árboles. Entonces invitaron al viento del norte a que viniese a pasar una temporada con ellos, y él vino. Estaba envuelto en pieles y bramaba durante todo el día por el jardín, derribando chimeneas. «Este es un sitio delicioso», decía. «Diremos al granizo que nos haga una visita». Y llegó el granizo. Todos los días durante 3 horas tocaba el tambor sobre la techumbre del castillo hasta que rompió muchas pizarras y entonces se puso a dar vueltas alrededor del jardín, corriendo lo más deprisa que pudo.
Iba vestido de gris y su aliento era como hielo. No comprendo por qué la primavera tanto en llegar, decía el gigante egoísta cuando se asomaba a la ventana y veía su jardín blanco y frío. Espero que cambie el tiempo. Pero la primavera no llegaba nunca, ni el verano tampoco. El otoño trajo frutos dorados a todos los jardines, pero no dio ninguno al del gigante. Es demasiado egoísta, dijo. Y era siempre invierno en casa del gigante, y el viento del norte, el granizo, el hielo y la nieve danzaban en medio de los árboles. Una mañana, el gigante, acostado en su lecho pero despierto ya, oyó una música deliciosa. Sonaba tan dulcemente en sus oídos que le hizo imaginarse que el rey de los músicos pasaba por ahí. En realidad era un jilguerillo que cantaba ante su ventana, pero como no había oído a un pájaro en su jardín hacía tanto tiempo, que le pareció la música más bella del mundo. Entonces el granizo dejó de bailar sobre su cabeza y el viento del norte de rugir y un perfume delicioso llegó hasta él por la ventana abierta. Creo que ha llegado al fin la primavera, dijo el gigante, y saltando del lecho se asomó y miró afuera. ¿Qué fue lo que vio? Vio un espectáculo maravilloso. Por una brecha abierta en el muro, los niños habíanse deslizado en el jardín encaramándose a los árboles. Sobre todos los árboles que alcanzaba él a ver había un niñito. Y los árboles sentíanse tan dichosos de sostener nuevamente a los niños que se habían cubierto de flores y agitaban graciosamente sus brazos sobre las cabezas infantiles. Los pájaros sobrevolaban de unos para otros cantando con delicia, y las flores reían y riendo sus cabezas sobre el césped. Era un bello cuadro. Solo en un rincón seguía siendo invierno. Era el rincón más apartado del jardín, y allí se encontraba un niño muy pequeño. Tan pequeño era que no había podido llegar a las ramas del árbol y daba vueltas a su alrededor, llorando amargamente. El pobre árbol estaba muy cubierto por completo de hielo y de nieve, y el viento del norte soplaba y rugía por encima de él. «Sube, pequeño», decía el árbol, y le tendía sus ramas, inclinándolas todo cuanto podía. Pero el niño era demasiado pequeño. El corazón del gigante se enterneció al mirar hacia afuera. «¡Qué egoísta he sido!», se dijo. «Ya sé por qué la primavera no ha querido venir aquí. Voy a colocar a ese pequeño sobre la copa del árbol y luego tiraré el muro, y mi jardín será ya siempre el sitio de recreo de los niños». Estaba verdaderamente arrepentido de lo que había hecho. Bajó las escaleras, abrió nuevamente la puerta con toda suavidad y entró en el jardín. Pero cuando los niños le vieron, se quedaron tan aterrorizados que huyeron, y el jardín se quedó otra vez como en invierno. Únicamente el niño pequeñito no había huido, porque sus ojos estaban tan llenos de lágrimas que no vio venir al gigante. Y el gigante se deslizó por su espalda, le cogió cariñosamente con sus manos y le depositó sobre el árbol. Y el árbol inmediatamente floreció. Los pájaros vinieron a posarse y a cantar sobre él, y el niñito extendió sus brazos, rodeó con ellos el cuello del gigante y le besó. Y los otros niños, viendo que ya no era malo el gigante, se acercaron corriendo, y entonces la primavera volvió con ellos. «Desde ahora, este es vuestro jardín, pequeñuelos», dijo el gigante, y cogiendo un hacha muy grande, echó abajo el muro. Y cuando las gentes pasaron al mediodía hacia el mercado, vieron al gigante jugando con los niños en el jardín más hermoso que habían visto nunca. Estuvieron jugando durante todo el día y al caer la noche fueron a decirle adiós al gigante. «Pero, ¿dónde está vuestro compañerito?», les preguntó, «ese chiquillo que subía al árbol». A él era a quien más quería el gigante porque le había besado. «No sabemos», respondieron los niños, «se ha ido». Pero los niños contestaron que no sabían dónde vivía y que no le habían visto nunca hasta entonces, y el gigante se quedó muy triste. Todas las tardes a la salida del colegio venían los niños a jugar con el gigante, pero ya no se volvió a ver al pequeñuelo a quien quería tanto. El gigante era muy bondadoso con todos los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito y hablaba de él con frecuencia. «¡Cuánto me gustaría verle!», solía decir. Pasaron los años y el gigante envejeció mucho y fue debilitándose.
Ya no podía tomar parte en los juegos. Permanecía sentado en un gran sillón viendo jugar a los niños y admirando su jardín. Tengo muchas flores bellas, decía, pero los niños son las flores más bellas de todas. Una mañana de invierno, mientras se vestía, miró por la ventana. Ya no detestaba el invierno. Sabía que no es sino la primavera adormecida y el reposo de las flores. De pronto se frotó los ojos atónito y miró. Realmente era una visión maravillosa. En el rincón más apartado del jardín había un árbol completamente cubierto de flores blancas. Voy a llorar. Ay, no. Sus ramas eran todas doradas y colgaban de ellas frutos de plata, y debajo estaba de pie el pequeñuelo a quien quiso tanto. ¡Ay, Dios! No, Yayita. El gigante se precipitó por las escaleras con gran alegría y entró en el jardín. Corrió por el césped y se acercó al niño. Y cuando estuvo junto a él, su cara se enrojeció de cólera y exclamó: ¿Quién se ha atrevido a herirte? Pues en las palmas de las manos del niño y en sus piececitos veíanse las señales de 2 clavos. ¿Quién se ha atrevido a herirte?, gritó el gigante. Dímelo, iré a coger mi más grande espada y lo mataré. No, respondió el niño, estas son las heridas del amor. ¿Quién eres?, dijo el gigante. Y un extraño temor le invadió, haciéndole caer de rodillas ante el pequeñuelo. Ay, ya empecé, ya. Y el niño sonrió al gigante y le dijo: me dejaste jugar una vez en tu jardín. Hoy vendrás conmigo a mi jardín, que es el paraíso. Y cuando llegaron los niños aquella tarde, encontraron al gigante tendido, muerto, bajo el árbol, todo cubierto de flores blancas. Ay, Yayita. El plan inicial era leer 2 cuentos de Oscar Wilde. Me di cuenta de que el video iba a quedar interminable, así que vamos a dejarlo aquí por la paz. Sin embargo, si quieren escuchar ese segundo cuento, el del Príncipe Feliz, que de hecho sí grabamos, pueden dejarlo en la parte de abajo en los comentarios con muchos corazoncitos para mi abuelita Yayita. Y si son las suficientes peticiones, lo subiré a mi página de Facebook. ¿Y así se ponían antes? Sí, era peor. No, era peor, porque allí dábamos rienda suelta, ahorita nos estamos aguantando. Ya sé por qué eres así, Pau, ya entendí Sí, todo ahorita. volteaba y era como de ya, porque el Príncipe Feliz y la paloma lo amaba. Y Pobrecita, golondrinita. realmente sí hay una persona a la que yo admiro por la cantidad de libros que lee y por lo rápido que lo hace y por lo mucho que los disfruta, es mi abuelita. Te admiro mucho, abuelita. Y realmente espero un día que mis nietos puedan verme y acordarse de los relatos que yo les leía, así como tú me leías a mí. Y voy a echarme a llorar otra vez. Entonces, este video está dedicado a ti. Lo hice pensando en ti y quería que esta experiencia quedara registrada en Literary Compass, porque en gran medida siento que existe gracias a ti. Y pues nada, este ha sido el video del día de hoy. No se vayan sin recordarles antes que el mundo está hecho de historias y que nos veremos en un próximo video. Ay, soy una chillona, ¿por qué?